Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Todo el movimiento, la rebelión en Siria, ha sido una sucesión de mentiras. Aparentemente hubo algún tipo de ataque normalito en un edificio, se creó polvo, había señales de asfixia, de hipoxia, y eso es lo que han detectado los médicos, nada de señales de intoxicación. Pero cuando estaban atendiéndoles, de repente alguien anónimo entró gritando armas químicas, y alguien en la calle, armas químicas. Y ahí la gente entró en estado de histeria y empezaron a echarse agua, unos encima de otros. Qué curioso que justo en ese momento había unos miembros de los cascos blancos, que es una suerte de ONG más que sospechosa y al servicio de potencias extranjeras, que estaban allí dispuestos a filmar lo que ocurría y a dar una versión falsa. Porque no ha sido otra cosa sino una vez más una operación de falsa bandera. El presunto ataque químico del que estamos hablando es muy posible que sea una escenificación. Y no lo digo yo, lo dicen importantes periodistas que se han desplazado a investigar el asunto sobre el terreno, como por ejemplo Robert Fisk. Robert Fisk es una auténtica leyenda en el mundo del periodismo de guerra y ha atestiguado que él no solamente no se ha encontrado testimonios ni pruebas del citado ataque, sino más bien de lo contrario. E incluso algún periodista ha encontrado a uno de los niños presuntamente gaseados que le confesó a la cámara que, bueno, que esto se lo habían obligado a hacer a cambio de un plato de comida. Siria era un lugar próspero, era una especie de Suiza del Mediterráneo. Este país no debía dinero a los bancos internacionales. Ya Libia cometió el mismo error y vimos cómo acabó. Y algunos países de esas primaveras árabes, que son forzadas y diseñadas, incluso hay vídeos grabados por políticos o diplomáticos americanos diciendo que iban a crear 7 revoluciones, pues Siria es una de las 7 revoluciones que han creado. Te ponen imágenes de un ataque químico que hasta en los propios telediarios dicen que supuestamente, ostras, ya tienen miedo a decirlo, porque hemos visto también fakes, cómo los montan, cómo están actores, cómo al sonido de una alarma se tiran al suelo, hace que se disparan, o incluso temas químicos. Yo no sé quién hace estos vídeos, ni cuál es más verdad ni cuál es más mentira. Lo alucinante es que no gana ni el bloque occidental ni el bloque ruso. Sigue siendo un empate constante que lo que hace es arrasar completamente Siria. Pierde el mundo en realidad, pierde la historia de la humanidad, pierde el futuro. Y ganan, sobre todo, los de siempre, los que no sabemos dónde están ni quiénes son ni les vemos las caras. La Tercera Guerra Mundial, si la quisieran tener, ya la tendríamos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos convulsos, y tenemos la fortuna de contar con redes sociales, de que el pensamiento crítico está cada vez más agudizado, de que todos estamos en contacto y que es más difícil colarnos según qué gol, ¿no? Yo lo digo, por ejemplo, por todo lo que está pasando en Siria, esta invasión, ¿no?, que hubo, esta invasión dirigida que hubo en Siria, con el beneplácito de Estados Unidos, Inglaterra, Francia y buena parte del mundo occidental, ¿no? ¿El pretexto cuál era? Pues era, pues había que acabar con unas armas químicas que podían ser o podían constituir una amenaza para la población mundial. Claro, el problema cuál es, que esto me suena, esto ya pasó hace unos años. ¿Os acordáis de la guerra de Irak, no? Que ahí estuvimos nosotros también, estuvo España. Y aquella guerra tuvo un pretexto, que fueron las armas de destrucción masiva. Al final esas armas no aparecieron por ningún sitio. Incluso se reconoció por parte de Inglaterra, se reconoció en su día de que no había armas de destrucción masiva. De todos modos, bueno, se justificó porque había que acabar con un dictador. En un momento se mencionó
que lo que interesaba sobre todo de Irak eran los pozos de petróleo, ¿no? Y quizá algo también así está pasando ahora mismo en Siria. Es mucho más compleja. El otro día leía un escrito por internet, luego lo contrasté y es cierto lo que afirmaba este escrito y me gustaría compartirlo con los espectadores de La Caja. El escrito se titula así, dice: razones por las que la élite odia a Siria. Dice, primer punto, el Banco Central de Siria es de propiedad estatal, cosa que no gusta. Siria no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional, cosa que tampoco gusta. Exacto. Siria ha prohibido las semillas genéticamente modificadas. La población de Siria está bien informada sobre el nuevo orden mundial. Siria tiene importantes reservas de petróleo y gas. El petróleo de Siria está en manos del Estado. Siria se niega a aceptar una religión de Estado o dioses que han causado guerra, destrucción y hambre. Y además su ubicación a las puertas del Mediterráneo Oriental y Oriente Medio es una posición estratégica para la creación de oleoductos hacia Israel. ¿Alguna vez se ha preguntado si todas las ideas, las creencias, los hábitos y los deseos que habitan en su cerebro se han originado realmente allí? ¿O los ha plantado alguien de forma subrepticia guiando la mente de millones de la forma que más se acomode a los intereses del poder? Existen varias instituciones de reconocido prestigio a nivel mundial dedicadas a la ingeniería social. Desde entonces, al Instituto Tavistock acuden en busca de soluciones todo tipo de organizaciones, desde empresas multinacionales hasta partidos políticos o servicios de inteligencia, dispuestos a encontrar en la manipulación social la solución a sus problemas. Así, surgieron diversas tendencias sociales para incitar al consumo o imponer determinadas corrientes de forma sutil pero eficiente, en ocasiones valiéndose del miedo de las masas para su control. Aunque no lo creamos, las doctrinas del Instituto Tavistock y sus organizaciones asociadas influyen cada día en nuestra forma de ver el mundo, relacionarnos con los demás y vivir nuestras vidas. Sin que nos demos cuenta, sus mensajes aparecen en la publicidad, en el cine y hasta en las redes sociales, repetidos hasta la saciedad por miles de interlocutores que creen estar pensando libremente, pero en realidad son víctimas de lo que alguien definió como una dictadura sin lágrimas. Pero quizá lo que les puede interesar es una relación de hechos muy concretos, de hechos sobre los que podemos reflexionar, de hechos que realmente nos influyen en la vida cotidiana. Santiago Camacho ha realizado esta investigación, es un tema que le apasiona hace muchos años. Él nos ha hablado aquí en este programa de los fundamentos o inicios de la ingeniería social. Hemos hablado de esa idea de manipulación mental, pero sin que se sepa. Oiga, usted es manipulado y se cree absolutamente libre. Es más libre que nunca. Creo que es un tema hondísimo, profundísimo, y por lo menos en los siguientes minutos creo que varios expertos pueden poner elementos que les van a interesar, quizá para liberarnos un poco de esas cadenas invisibles, ¿no? Santi, buenas noches de nuevo. Buenas noches, Iker. Enrique de Vicente, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Y, por supuesto, doctor Gaona, porque el cerebro, vaya si tiene que ver con el misterio de este asunto de la programación. ¿Pensamos o nos piensan? Doctor, bienvenido una vez más. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas noches, Iker. Empezamos, si queréis, con Santiago, porque hemos visto un poco esa cronología, Santi. Pero hay ejemplos que es difícil que alguien se sienta parte de todo esto. Ejemplos que nos van a sonar enseguida. Manipulaciones de fondo, de inicio. Pues sí, por poner un ejemplo que vamos a comprender todos y que además tiene una magnitud que afecta absolutamente a cada persona que está viendo este programa. ¿Cuántas veces no hemos oído hablar de la crisis de la familia? De que la familia como institución ya no es lo que era, de que nuevas formas de vida, nuevos elementos modernos, pues están trastocando lo que era la antigua idea de la familia extensa, esa familia con abuelos, con primos, esa familia que se reunían 20, 30 personas en una celebración familiar. Pues curiosamente, en los años 70 aparece un concepto, que luego explicaremos cómo se llega hasta él, de que las sociedades solo son verdaderamente manejables. Y todo esto se hace por el bien de la población. Hay mucho de despotismo ilustrado, todo para el pueblo, pero sin contar con el pueblo. Pues por su propio bien hay que controlar a las sociedades, y que estas sociedades son tanto más manejables
cuanto más separados están sus individuos. Por eso se van creando pequeños núcleos de división, desde la gente que sigue un equipo de fútbol a otro, partidos políticos, estilos de vida, etcétera, etcétera, que se van contraponiendo los unos a los otros. Pero queda un núcleo fundamental, que es la familia. Las familias extensas, sobre todo las de antes, son elementos que tienen hasta su propia cultura, sus propias tradiciones. Son elementos en los que las ideas se van pasando casi de padres a hijos y las convicciones y los valores son elementos muy firmes. Y eso parece que no gusta. Y eso no solamente no gusta, sino que es poco práctico a la hora de moldear las conciencias de la sociedad tomada como tal. Si tenemos un psiquiatra popular en España ahora mismo y mediático, es el doctor Gaona. Por fortuna Gaona es bastante valiente y no se corta un pelo para hablar de cosas que incluso pueden sentar más desde el punto de vista de la propia psiquiatría, de su oficio. Doctor, te conocemos hace muchos años y lo sabemos. Permíteme que lea simplemente, esto no es habitual, algunas claves como titulares que el doctor Gaona nos envió de inmediato cuando supo que íbamos a hablar del Instituto Tavistock y de la programación, ¿no?, mental colectiva. Dice: sociedad atomizada, más manipulable, autosatisfacción, mundo materialista, pornografía. El objetivo es que la persona no aprecie que está siendo manipulada. No hay que oponerse a la mayoría, idea que cala profundamente. No puede ser distinto, tienes que ir con la mayoría. Desear lo que no se necesita. Es decir, una serie de claves tan brutales, doctor, que esto, cuando uno lo lee, yo mismo, puedes sentirte perfectamente identificado en el sentido de decir, no me estaba dando cuenta. Quizá le pase ahora mismo a muchos espectadores. Y de hecho pasa con tanta frecuencia que en ocasiones, si empezamos a desmenuzar aquellas cuestiones por las que nos están manipulando, es muy probable que algún telespectador incluso pudiera sentirse ofendido, pero de una manera muy directa además, porque iría en contradicción con una serie de creencias, ¿no? Y las creencias, el problema de las creencias es que muchas veces están basadas en sentimientos, en sensaciones y en cuestiones que de alguna manera nos han ido bombardeando. Nos bombardean con tantísima información que muchas veces la adoptamos. Ya sabes ese dicho, ¿no?, de atiborrarles de información que creerán que están pensando. Pero además, sus claves terribles, ¿no?, sobre información y creerán que son libres. En este momento, a raíz justamente de lo que estabais hablando y que Santiago muy bien decía acerca de la familia habitualmente hoy en día es un grupo de personas que muchas veces apenas tienen lazos entre sí, que se dedican a mirar hacia una pantalla de una manera, ya sea televisiva o bien de redes sociales, y donde va adquiriendo información y a su vez eso va moldeando de alguna manera sus ideas, su imagen, su perspectiva. Recordamos que siempre vivimos dentro de nuestro cerebro, entonces la realidad que se va construyendo evidentemente es a través de la información. Pero dentro de ese atiborramiento de información también creo que hay un elemento clave. Cuando parece que todo está más o menos seguro, viene la antiinformación, que es como el condimento final. Entonces, cuando todos creíamos que las cosas estaban más o menos claras, de repente hay un giro de 180 grados que nos resetea literalmente el disco duro, nos deja literalmente atontados y a partir de ese instante en que estamos confusos, intentamos agarrarnos como un clavo ardiendo a esa verdad que se nos va a ofrecer, ¿no? Entonces estamos rodeados de mentiras, pero de mentiras de tal calibre que, pero insisto... desde un sentido de que esto está programado perfectamente por, llámalo, instituciones, redes, personajes concretos que han diseñado este futuro para el género humano. Hay una serie de intereses creados que se van sumando como las capas de una cebolla, en el que los factores económicos, que son evidentemente una de las raíces del poder, constituyen el eje fundamental. No es necesario que nadie se ponga de acuerdo en reuniones ultrasecretas, en castillos, en los sótanos de algún castillo en algún país escandinavo o suizo, sino que sencillamente va ocurriendo. Hay personas que manejan estos hilos y que de alguna manera van produciendo estos síntomas. La atomización es fundamental, porque el núcleo de crítica social son esas escenas que existían, quizás existen todavía en nuestro país, en el que varias personas de una misma familia, con esos valores que bien decía Santiago, se sientan en torno a una mesa, discuten, dan palmadas sobre la mesa, ¿no?, y en un momento dado surgen ideas y se oponen a la corriente que les intenta arrastrar. Pero muchas veces, ¿qué es la familia hoy? Quizá... Se ha perdido el concepto ese de clan, ¿no? Sí, de clan, que no solamente era clan, sino lleva un montón de ideas. Muchas familias hoy en día consisten en quizá una mujer solitaria. Digo mujer solitaria porque la mitad de las parejas están separadas y la familia monoparental parece como que
es muy guay y se ha puesto muy de moda, es decir, la atomización absoluta, que convive con un niño muchas veces, que le han vendido la idea de que es muy libre porque hace aparentemente lo que le da la gana, y en el fondo quizá es una persona muy desgraciada que tan solo percibe un ínfimo sueldo y que no tiene nada que ver con Sexo en Nueva York, a pesar de que Sexo en Nueva York es la referencia para hacerle sentir bien. Pero realmente... La referencia para hacernos sentir bien. Sí, es otra historia, ¿no? Estamos vendiendo modelos, estilos de vida, pero que luego, en la realidad, esos estilos de vida quedan en la fantasía del programado. Vamos a escuchar al maestro Enrique, ya para pum, colofón. Lo que ha dicho el doctor, ya imagino que traerá cola. Pero es alguien libre, o por lo menos un poco libre, ¿no? O que intenta ser libre, que esa es otra cuestión. No dejarse llevar, porque una de las claves es fundamental. No te apartes del grupo. No te opongas a la mayoría es la que tiene la razón. ¿Todo esto es naturaleza humana o realmente qué es lo que está diseñada casi con escuadra y cartabón? Enseguida hablamos todos, pero queda el maestro que decía, hay una clave en Freud, ¿no? Casi todo el mundo ha estudiado o se ha interesado, Enrique, en el tema de Freud, los sueños, pero había algo que tú comentabas que es fundamental, y es que él nos consideraba un poco una bestia que tenía que... estar permanentemente sometida a los instintos. Hay toda una filosofía que nace y que parece que los miembros de Tavistock emplean. Claro, la gran pregunta es, ¿y todo esto que nos suena tan antiguo a viejos doctores, a viejos pensadores, Enrique, al labonazo, en la actualidad, todo esto que estamos contando, tú lo ves claramente? ¿Está ocurriendo? Hombre, no hay más que salir a la calle, ver qué hace la gente por la calle. La gente por la calle lo que hace es lo que ha sido planificado no solamente por Tavistock desde su comienzo, sino por todos los investigadores e instituciones que forman parte de la red de Tavistock. Y es Riis, que fue el psiquiatra que creó Tavistock, había llegado a ser nombrado general en la Segunda Guerra Mundial por ser el genio de la guerra psicológica. Y ese genio de la guerra psicológica acumuló tanto conocimiento, tantos experimentos, que dijo, hombre, esto es muy fácil aplicarlo a la sociedad. Y lo aplicó con tal éxito que consiguió lo que pretende la guerra psicológica. Y es que el enemigo, es decir, todos nosotros, el enemigo de las élites que conciben eso y que quieren modelar la sociedad a su antojo, se rinda sin combatir, sea sumisa, se rinda sin combatir porque hay un miedo. Parte de la ingeniería social es meternos miedo prácticamente por cualquier cosa y crearnos dependencias a prácticamente cualquier cosa. Además, sea constantemente educastrado, porque la moderna ideología de la educación es que la formación debe ser permanente, pero además es que nos forman constantemente a través de los medios de comunicación, que no habían pensado, por ejemplo, Aldous Huxley, que formaba parte de esa élite y estaba muy al tanto cuando él escribió esa famosa frase que ha mencionado antes Santi, de la dictadura sin lágrimas. Dijo, en un futuro se establecerá esa dictadura sin lágrimas. Es más, no solamente eso, él decía a través de medios farmacológicos, pero él no contaba con la televisión, no contaba con internet y no contaba con el WhatsApp. Hoy lo que vemos es a la gente por la calle caminando, no solo lo ensimismado que decía el doctor Gaona, sino mirando a su WhatsApp. Has dicho, incluso Enrique, comiendo. Una cosa muy importante, nos crean dependencias como parte de esa programación. Parte de dependencia. ¿Cuáles? Vamos a abrir el debate, ¿cómo cuáles? Vamos a ver, empiezo por eso, dependencia del WhatsApp, dependencia de la moda y de ajustarnos a la moda y al consumo, a un consumo permanente. Santi conoce muy bien, porque ha estudiado publicidad como yo, cómo uno de los grandes genios de Tavistock es Edward Barnay, sobrino de Freud, que aplica esos principios a la publicidad. Lo hemos estudiado bien a fondo en las facultades y en las escuelas de publicidad. ¿Qué ocurre? Que lo que se trata es de que la gente consuma, y consuma de forma permanente. ¿Cómo? Creando modas continuas, modas que además implican una ideología, es decir, cosas, comportamientos que en el pasado estaban muy mal vistos, ahora no importa o son guays. Pero no solamente eso, sino que además de las modas que, por ejemplo, generan constantemente nuevos modelos de móvil o nuevos modelos de vestido o de coche, etcétera, etcétera, además vienen ya con una trampa.
la obsolescencia programada. Es decir, los aparatos están destinados a morir en un breve plazo de tiempo. ¿Para qué? Para que nosotros, los esclavos que hemos perdido la guerra psicológica, nos mantengamos constantemente con la argolla de trabajar desde la cuna a la muerte, sea en la escuela o sea en un trabajo productivo, para seguir consumiendo, alimentando la maquinaria y sobre todo sin darnos cuenta de que nuestra condición es de esclavos y de que lo que vivimos no es una verdadera democracia, no es un verdadero mundo de libertad, sino es una democracia virtual. Tú puedes elegir entre una serie de opciones, pero la trampa es que tú no puedes diseñar tus opciones. Las opciones te vienen dadas. ¿Y cómo liberarnos de esto? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo estar ojo a visor? ¿Cómo darse cuenta de todo esto? Porque parece muy difícil. Son generaciones y muchos años ante esta marea, ¿no? Evidentemente estamos dentro del sistema, ¿no? La única manera de quizá hacerlo es, como bien decía el maestro Enrique, mediante una educación que no existe, entre paréntesis, hoy en día, con lo cual, evidentemente, lo que estamos haciendo es... ¿Una educación desde niño, te refieres? Sí, desde niño, pero claro, evidentemente que no estuviera justamente a cargo del propio sistema, que es el que inculca los mismos valores que luego van a ser manipulados. Tú me hablas de la programación desde el principio, entonces estamos en lo mismo, desde el principio es de la un tema programación. tremendamente complicado y enlazo una vez más con la familia. Es decir, una vez que está destruida la familia y las mentes acaban viviendo, solitariamente hablando, como esas películas que ya no son de Nueva York o de otros países, sino ya ocurren en España, en apartamentos pequeños, solos, aislados del medio ambiente, en el que en un momento determinado la única información que reciben es a través de estas redes sociales que además refuerzan. Y hay experimentos muy interesantes, además algunos incluso llegan a ser graciosos, ¿no? En el que a un grupo de personas, por ejemplo, que están compinchadas entre sí, pero que 9 personas, por ejemplo, pero el 10º no lo sabe, y les enseñan una fotografía determinada, un ejemplo de un perro, y los 9 dicen que el gato tal, y es un gato, y un gato, y un gato, paradójicamente el 10º, cuando la mira, dice sí, porque el gato realmente, y no se atreve a decir que es un perro. ¡Guau! Eso es buenísimo. Eso es buenísimo. Es un experimento psicológico. No sé muy bien qué sentido tiene de fondo esto, es decir, ¿quién se beneficia con todo esto y por qué? Pero la pregunta que le hacía el doctor, ¿qué podemos hacer, aunque sea como colofón? Bueno, de entrada lo que estamos haciendo nosotros era lo que decía, vuelvo de nuevo a George Orwell, en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario, el único acto revolucionario posible. Y en esa línea, esa élite que creó esto era una élite muy concreta, era una élite inglesa en principio y luego anglo-norteamericana que pretendían crear un nuevo orden mundial. Es decir, si hay toda una serie de familias, un grupo que cada vez se va ampliando más, lo que pretenden es que su empresa sea el planeta completo, su comercio sea el planeta completo. Y en vía de eso vamos, y que haya cada vez más consumidores, y que haya cada vez más gente dispuesta a entrar dentro de su maquinaria. Ante eso, ¿qué se puede hacer? Ninguna revolución externa vale, porque todas las revoluciones externas son fagotizadas no por Tavistock, sino por el sistema, porque lo que llamó un politólogo inglés antes del año 60, el establishment, el sistema establecido, eso realmente está aquí. Todo está aquí, es una programación que nos han metido. Y a ellos, a esas élites, lo que les interesa es mantenernos divididos. Aplican, entre otras normas, el divide y vencerás. Que unos seamos antifachas, que los otros seamos antirrojos, que unos seamos del Atlético y el otro del Madrid, que unos seamos españolistas y otros catalanistas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ante eso, ¿qué podemos hacer? Solo tomar conciencia, pararse, tomar conciencia, ¿qué están haciendo conmigo? Ante todo, desconectarnos de los medios electrónicos por algún momento al día. Hay técnicas que creo que son válidas, como la meditación. Hay técnicas de meditación que son una moda ahora, pero que realmente son válidas. Y entender que la única revolución posible es la revolución psíquica. Porque todas las revoluciones externas que se han hecho han fracasado de inmediato porque han cambiado un sistema por otra copia diferente. Lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Gracias por acompañarme en este vídeo. Únete a Orden y suscríbete. Juntos cambiaremos el destino de este planeta.
Well, to start with, I think this kind of the dictatorship of the future, I think will be very unlike the dictatorships which we've been familiar with in the immediate past, as I foresaw in Brave New World, partly by these new techniques of propaganda. They will do it by bypassing the sort of rational side of man and appealing to his subconscious and his deeper emotions and his physiology even, and so making him actually love his slavery. I mean, I think this is the danger, that actually people may be in some ways happy under the new regime, but they will be happy in a situation where they oughtn't to be happy.